Como siempre les digo, si alguno escucha este mensaje y quiere compartirlo o tiene alguna pregunta o un comentario, lo puede hacer. En esta noche vamos a hablar, o el título del estudio bíblico o la reflexión espiritual es Pecado versus Gracia. Eh, este tema vino a mi mente después que, como la semana pasada estuvimos en el Arca de Noé. He estado meditando mucho en la parte de cómo Dios nos da la oportunidad de acercarnos a Él, pero hay veces que, bueno, que al final hay un momento que tenemos que morir y que tenemos que rendir cuenta, y los que lo aceptamos a Él, pues iríamos al cielo, y más los que no irán al infierno. Ahora, trayendo el tema como preámbulo o como razonamiento, quiero decirles en esta noche que usualmente cuando tú te encuentras con alguien en la calle o algún amigo o familiares que quizás no han tenido ese encuentro con Jesucristo, y tú le preguntas al nombre de la persona, ¿tú por qué crees? O si tú te mueres, ¿crees que irás al cielo? Y la mayoría de personas dicen, sí, claro, yo voy al cielo porque... Y le preguntas por qué no, porque yo creo que he sido bueno, he sido buen papá, buen hijo, buen hermano, buen trabajador. Y comienzan a sentirse que quizás por las obras es la que ellos hacen que sean buenos. Y además de eso, muchos también le hacen a veces misa para que su alma vaya al descanso eterno. Como si otras personas pudieran invocar o pudieran tomar la responsabilidad de la persona si quiso seguir a Dios o no quiso seguir a Dios. O quizás también entendiendo que las personas por ir a la iglesia, por ir a una familia cristiana o por cumplir quizás como un hábito, una costumbre de ir a la iglesia, ya eso los hace merecedor del cielo. Y sabemos que nosotros todos somos pecadores y que lo que nos merecemos es el infierno. Ahora voy a referirme al texto bíblico que está en Romanos 3, del 23 al 25. Yo voy a leer para ustedes y dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, y quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia los pecados pasados. Entonces, si nosotros, ubicándonos en la parte bíblica, ya está hablando de que está hablándole Pablo a los judíos, porque los judíos eran seguidores de la ley. Y ellos pensaban que siguiendo la ley ellos podían ser salvos. Pero ya al momento que los judíos estaban, ese momento le estaba hablando Pablo a los judíos, ya había venido Jesucristo. Ya Jesucristo había pagado ese pecado, lo había pagado en la cruz del Calvario derramando su sangre, el cual no lo merecía. Él lo tomó en nuestro lugar y hubo una redención de pecado. Entonces sabemos que la gente por las obras este, no van al cielo. Ahora, hay dos puntos que quiero mencionar en esta noche. Primero es, somos incapaces de alcanzar la meta. ¿Por qué somos incapaces de alcanzar la meta? Si nosotros vemos, el versículo 23 dice ahí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Que todos hemos pecado. Tú y yo y todos los que miran este video o los que pueden estar en el mundo, estamos destituidos de Dios porque nacemos con el pecado. Nacemos con esa inclinación a, a pecar, ¿verdad? Y lastimosamente es una declaración muy humillante, porque te están diciendo, ahí está diciendo Dios a través de Pablo, hey, tú eres pecador, tú eres lo peor, eres lo peor, eres pecador, haces cosas malas, te está diciendo, diciendo. Ahora, también no hay una excepción que dice, no, a gusto, el otro pecó, pero el otro no pecó tanto, o el otro sí pecó menos. No, ahí te dice, todos pecaron. Y te está diciendo además que no hay excepción, que tú y yo somos pecadores, ¿verdad? Entonces, si nosotros seguimos más adelante, eh, vemos el segundo punto, el cual es, por la gracia de Dios alcanzamos la meta. Pero el primer punto era, somos incapaces de alcanzar la meta. ¿Por qué somos incapaces? Porque todos hemos pecado. Ahora vamos, pero sí podemos alcanzar la meta de llegar al cielo por la gracia de Dios.
Ahora, quiero detenerme un poquito a dar el significado de la palabra gracia. En la palabra gracia es un regalo. Yo te doy un regalo, entonces tú me dices gracias. Ahora, si tú lo pagas, entonces ya no es un regalo, ya tú lo estás comprando, ¿verdad? Entonces, cuando Dios nos regala la salvación o murió por nosotros, de un regalo. Nosotros no tenemos que hacer nada para llegar al cielo. Solamente es aceptar ese regalo, ¿verdad? Que costó muy caro, porque costó la muerte de Jesucristo, costó la muerte injusta del mismo Dios que se hizo hombre. Entonces, de eso pasa. Es la gracia de Dios. Ahora, si miramos ahí, dice en el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Mira que dice, siendo justificado gratuitamente. Cuando habla de justificado, significa que él dijo, Augusto pecó, hizo esto y esto y esto y esto. Y viene Jesús y dice, no, yo pagué el pecado de Augusto. Yo justifico a Augusto en mí, en mi muerte. ¿Verdad? Eso fue lo que hizo Jesús para los pecados pasados, para los presentes y los futuros. Para los que aceptaron, los que aceptan ese regalo, es lo que llevan a la vida eterna. Y si seguimos ahí, dice ahí, y que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahora, ahí viene la situación de hablar de la fe en su sangre. Esa es nuestra fe. Nuestra fe no es creer que Dios nos va a cuidar del coronavirus. Nuestra fe no es solamente que Dios nos va a dar vida y salud, como dicen, no, Dios me da vida y salud, Dios esto, que Dios me ayude, que menos, no. La fe no solamente en eso es algo secundario, algo de complemento. La fe en su sangre es entender de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por tu pecado y por el mío, aceptar ese regalo, hacer lo propio y cuando nosotros podamos morir y estar morimos o vamos a morir y estemos frente de Dios y te diga Augusto, Pedro, Pablo, Carlos, el nombre, diga, ¿por qué te debo dejar entrar al cielo? Entonces tú le puedes decir, porque yo acepté el regalo de la gracia de tu muerte y acepté que tú muriste en la cruz de Calvario por mi pecado y que tú resucitaste. Entonces eso es lo que te va a hacer que se va a justificar, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos tres opciones o tres pasos a seguir en conclusión con este estudio o reflexión de hoy. Primero es un perdón, justificación y salvación. Perdón, hay que pedirle perdón por todo y sentirnos arrepentidos por todo lo malo que hemos hecho. ¿Verdad? Hacerlo de corazón, no un perdón momentáneo, como cuando pedimos perdón, pero ratico seguimos haciendo. Un perdón genuino, un perdón de arrepentimiento, un perdón con ganas de cambiar y dejar de hacer eso que sabemos que está mal, pero lo seguimos haciendo. Después viene la justificación. Ese perdón ese es un paso, pedimos perdón y no estamos arrepentidos. Después viene la justificación, ¿quién nos justifica? Jesucristo, ¿verdad? La fe en Jesucristo. Y entender que esa justificación está en aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Como nuestro Señor, que Él pagó la cruz del Calvario, mi pecado. Y después viene la salvación, que es coger todo ese regalo, hacer lo propio y dejar que Él entre a tu corazón. Que Él entre a tu corazón. Ahora, como conclusión, como veamos, pecado versus gracia. El pecado es malo, pero en el pecado, si nos morimos en el pecado, y no vamos al infierno. Pero si sabiendo que somos pecados, aceptamos el regalo de la gracia, vamos al cielo. Acuérdense que nosotros no vamos al cielo por buenos, vamos al cielo por aceptar ese regalo. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.